Ya se les ha habilitado por si acaso, si es que ya está la persona, ya puede compartir y si no, esperamos hasta que se conecte. ¿Sabes qué? Mi tía de mí cada vez. Maribel está con audio abierto. Doctor, no sé si me escucha bien ahora. Sí, sí. Soy integrante del grupo 3, Alex Daniel Miranda. En mi zona no hay luz, estoy luchando ahorita con la señal, ahorita medio que está un poco mejor. No sé si podría dar ahora o mi parte de la exposición o qué procedería al doctor. ¿Le corresponde o todavía no? Ya ha pasado, doctor. Yo tenía que exponer el subtítulo 3 y 4. Ya, retrocederemos y le daremos cabida, por favor, a su compañero. No sé quién está a cargo de las diapositivas para que se retroceda y pueda exponer su parte, su compañero. ¿Es esa Bueno, diapositiva? Disculpa. sí, sí, es estado peligroso. Y ya, doctor, mi nombre es Alex. Mi parte de exposición va a ser el estado peligroso. La impunidad en la escuela clásica, cuando se habla de estado peligroso, se manifiesta a través de un libre albedrío, mientras que en la escuela positivista analizan el estado peligroso como, eh, sí, mientras que en la escuela positivista analizan al estado peligroso como un un por ya, ya en la escuela positivista es la consecuencia social, es decir, esta deriva de el determinismo y la temibilidad que hay hacia el delincuente. Garo Falo nos va a decir que lo va a llamar la peligrosidad eh, eh, el estado peligroso resurge en el Congreso de la y eso, esta una etcétera. Posteriormente, esta se va a ir a ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? Ya, continuaremos nomás entonces, por favor. Lo daremos por expuesto y continuaremos.
Bueno, entonces, para comenzar, ¿no? A explicar lo que es la inimputabilidad, bueno, si bien ya hemos tenido base, lo vamos a conceptualizar dependiendo a diferentes autores, ¿no? Por ejemplo, nos dice, para Gaitán Maecha, nos dice, imputable es aquella persona capaz de producir una acción dolosa o culposa de forma que sea atribuible causalmente desde un punto de vista subjetivo. En cambio, nos dice, inimputable es el que carece de esa capacidad y así se convierte en autor de la acción, cuya valoración demanda un examen particular desde el punto de vista subjetivo. Entonces, tal y como usted acaba de mencionar, doctor, inimputable para nosotros sería la capacidad de la persona que carece, ¿no? De capacidad para cometer el delito o ser juzgado por tal causa. Un concepto más claro de lo que es inimputabilidad nos dice, es donde el sujeto que al ejecutar la conducta típica no estaba en condiciones de conocer y comprender su antijuricidad o de orientar su comportamiento de conformidad con dicha comprensión por inmadurez psicológica, por trastorno mental o circunstancias socioculturales específicas, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a poder mencionar con respecto a la inmadurez psicológica, como usted dijo, ¿no? ¿A qué edad la persona comienza a considerarse responsable de sus actos? Entonces, acá apuntaríamos a eso, ¿no? Que no cumple con la edad respectiva donde se la considera ya responsable de sus actos y que puede tomar conciencia y pues ser responsable de los mismos, ¿no? Nos dijo que es a los 14 años. Y nos dice también en este concepto, nos dice pues un trastorno mental, ¿no? Acá podemos hacer énfasis, puede ser a la esquizofrenia, ¿no? Un trastorno mental muy fuerte que apunta a la persona a no ser responsable de sus actos prácticamente cuando sufre uno de estos ataques, ¿no? Y cuando hablamos de las circunstancias socioculturales, hablamos de las diferentes, se podría decir, las diferentes costumbres arraigadas en muchas culturas, ¿no? Hablando de las culturas bolivianas, ¿no? De estas que actualmente se consideran naciones indígenas. Hay una cultura en específico que lo ve normal esta cuestión del incesto, ¿no? Incluso se atribuye y en alguna de estas comunidades se considera algo normal, porque pues apuntan, de acuerdo a su cultura, a que no debe haber una mezcla de diferentes sangres y debe prevalecer la sangre y la raíz de esta comunidad, ¿no? Entonces, para nosotros eso es un delito, pero para esta cultura es algo normal, ¿no? Ellos tienen una forma de pensar tan diferente y tan independiente, como también tienen sus propias normas, entonces para ellos esto no es un delito, ¿no? Entonces, si estas personas se trasladarían acá a la ciudad, entonces, en base a estas normas culturales que tienen, no podrían ser juzgadas como imputables. Entonces, eso es lo que yo he tratado de comprender para poder dar a conocer. A ver, señorita Bolívar, vamos a ir aclarando. ¿Algún otro autor con... Hola, hola, ¿me escuchan? Vamos a aclarar algunos aspectitos, por favor. El tema de la Sí, sí, doctor. inmutabilidad no se Muy bien. refiere en ningún momento a temas culturales o de pensamiento, porque la ley en Bolivia no se la cumple por rasgos culturales, sociales, es de cumplimiento obligatorio. Ahora, si es que, digamos, alguna comunidad ya haría algunos actos de índole, por ejemplo. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor. Por favor, les decía. ¿Cuánto rico hay?
Sandra, Nosotros también dejado de... después no quiere que les... Bueno, les aclaraba y les decía de que no existe ese criterio que por el tema cultural una persona sea inimputable. No es así, porque en Bolivia se cumple la ley. Seamos del oriente, seamos del occidente, seamos del valle, seamos de la ciudad o seamos indígenas, todas la ley se cumple, ¿no? Cuando hablamos de inimputabilidad son aspectos puntuales, que son la edad y la capacidad mental. Menores de 14 años son inimputables, es decir, si un niño de 10 años jugando con un revólver mata a su vecino, a su pariente, por la edad es inimputable. Pero si esta persona tuviera 14 años o más, esta persona va a ser responsable de sus actos, es imputable. Y también estamos hablando en el tema mental, cuando somos enajenados mentales, locos, o perdemos nuestra capacidad cognitiva de pensamiento, temporalmente también somos, no somos responsables, somos inimputables. Entonces, en esos dos casos, podemos hablar de la inimputabilidad. No podemos hablar de temas culturales. Si yo, por ejemplo, creo mi comunidad en el Tunari, en el cual voy a estar de acuerdo y mi comunidad va a estar de acuerdo en que se practique la pedofilia, ¿no? Que es tener relaciones con menores, eso lógicamente va a ser castigado por las autoridades. Ya, con esa aclaración, por favor, vamos a continuar con la exposición. ¿Está comprendido, Bolívar? Sí, hubo una confusión en realidad porque, bueno, me basé en el conocimiento que tenemos con las otras materias, donde se habló del derecho indígena y comunitario. Y ahí nos habían mencionado que hay ciertas costumbres arraigadas y gracias mías que estas naciones indígenas originarias poseen, hay ciertas cosas que si no sale de este grupo o de esta etnia o de esta comunidad, en este lugar son consideradas así como costumbres, ¿no? Pero ya una vez saliendo de allá, entonces, porque bueno, yo, como le comenté, yo viví en una de estas comunidades y vi que esas cosas eran normales. Entonces mi duda surgió a través de esta y bueno, se refirió a esto, ¿no? A ver, si podemos ir aclarando para que, digamos, tengamos clara la idea. ¿Qué actividades y qué comunidades me está hablando? Le estoy hablando de una comunidad, una comunidad que estaba compuesta por 80 personas, en la cual solo prevalecían 2 apellidos. Y cuando, bueno, trabajé allá, me di cuenta que, bueno, sí, evidentemente solamente prevalecían 2 apellidos y pues entre el año que estuve allá me di cuenta que, por ejemplo, el papá tenía hijos con la hija, ¿no? Y entre los hermanos también tenían hijos y entre primos. Por ejemplo, el incesto no está considerado como un delito. El que se tenga relaciones sexuales entre parientes no es un delito. Lo que sí es un delito, que se tenga relaciones sexuales con menores de edad. Ahí, lógicamente, estamos hablando de un delito. Y si es que se practica en una comunidad, no es que no sea delito. Puede ser de que las autoridades no conozcan. Si usted conoce una comunidad que está realizando delitos de incesto, es decir, que personas mayores tienen relaciones sexuales con niñas, ¿no? Fácilmente eso se presenta una denuncia al Ministerio Público y estos investigan y si es cierto, a la comunidad, a los autores que han cometido este hecho, se los castiga y se los enjuicia. Ahora, ¿qué ocurre? Se han dado casos, y esto lastimosamente es una práctica común, especialmente en el campo. Hay personas mayores que tienen relaciones con niñas, ¿ya? Adolescentes en la pubertad. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se salvan estas personas? Casándose. Ahí ya, como quien dice,
ya no habría, digamos, la acción penal. Pero si no hay esta situación, fácilmente se puede iniciar un proceso penal por pedofilia. ¿Ya? Ahora, yo sé, y es cierto, como señala usted y seguramente su docente ha señalado, de que hay algunas prácticas que contravienen la ley, pero no significa que no se pueda castigar. Si las autoridades se denuncian, fácilmente se pueden iniciar procesos penales. ¿Ya? Con esa aclaración, por favor. Muchas gracias, doctor. Ya, continuaremos. Muchas gracias, doctor. Algunos de otros, sí, otro autor, como por ejemplo Agudelo Betancourt, nos dice que la inimputabilidad, nos dice, es la incapacidad de comprender la ilicitud o antijuridicidad de este. La falta de capacidad de culpabilidad, donde una persona por problemas de madurez o problemas psíquicos no reúne requisitos suficientes para ser declarado responsable penalmente de actuaciones que pueden ser típicos y antijurídicos, conocidos también como los hechos punibles. Hay un autor que, bueno, no, o sea, tiene alguna relación con esto de los juicios de la doctrina de Muñoz Conde, nos dice las causas de inimputabilidad. La minoría de edad, donde dice que los supuestos previstos en la ley de responsabilidad penal del menor, ¿no? En este caso, ser menor de 14 años. Las alteraciones graves en la percepción de la realidad desde el nacimiento, cuando una persona nace con capacidades diferentes con respecto a la mentalidad, a la metacognición, mencionar, y la enajenación y trastorno mental transitorio, ¿no? De algunos de estos supuestos son, asimismo, nos dice, causas eximentes de responsabilidad criminal. Bueno, Y voy a dar paso a mi compañero. para poder comprender mejor, ¿no?, las situaciones que han sido motivo también de aclaración, vamos a tocar también los puntos o los criterios reguladores de la inimputabilidad. Según el autor Chuquisengo, los sistemas penales suelen usar distintos criterios para modelar el problema de la inimputabilidad, defendiendo a la causa y sus efectos. Es decir, que cada estado va a aplicar la justificación necesaria para la inimputabilidad basados en sus sistemas jurídicos penales. Los criterios más conocidos y destacados son los siguientes. La siguiente diapositiva, por favor. En este claro ejemplo tenemos al criterio biológico. Este criterio se refiere a la causa por la cual el sujeto es inimputable, sin tomar en cuenta su afecto. Se toma en cuenta el carácter orgánico, físico del individuo. Este sistema es utilizado por los códigos que se consideran inimputables a quienes padeciesen de intoxicación crónica, siendo este un fenómeno fisiológico. Como ejemplo, quizás, ¿no?, para poder comprender mejor, quiero sostener también, y a tiempo, ¿no?, de corrección por su parte, doctor. Por ejemplo, una enfermedad de transmisión sexual, el VIH, se considera, ¿no?, como una enfermedad biológica, ¿no?, adquirible. En nuestro código penal, por ejemplo, si una persona llega a contagiar a otra de este virus, es también considerado, ¿no?, como un autor de un delito. Esto establece el artículo 277 del Código Penal boliviano, ¿no? Sin embargo, si bien el concepto decía que es un criterio para justificación de inimputabilidad, pues vemos, ¿no?, que nuestro sistema penal no acata esta situación, siendo que la infección por enfermedad sexual
pues puede ser, ¿no? Motivo de sanción. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a mencionar también lo que llega a destacar este autor al criterio psicológico. Este criterio solo se refiere al afecto que la causa produce con respecto a la comprensión y voluntad. Esto quiere decir que se fundamenta en el hecho de que el inimputable no comprende el significado del comportamiento y por eso no es capaz de autorregularse. Cuando una legislación establece que para que exista la inimputabilidad es necesario que haya tenido el efecto de impedir que la gente comprenda y dirija su acto, se puede estimar que esta legislación ha adaptado el criterio psicológico, quedando la inimputabilidad subordinada al efecto de la gente. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a destacar también el criterio psiquiátrico. Este criterio se basa en la inimputabilidad en supuestos de anormalidad biopsíquicas identificados clínicamente. Es necesario que el sujeto sufra una enfermedad mental comprobada por un examen médico legal. Siguiente diapositiva, por favor. El criterio sociológico. Este criterio toma en cuenta la personalidad del individuo en relación con el contexto social y cultural en que transcurre su vida. De este modo, se considera inimputable a quien no logre adecuar su comportamiento al patrón sociocultural dominante, porque procede de un ambiente distinto. Generalmente, en los estatutos penales que se fundamentan en este criterio, se señala a los indígenas como inimputables. Hace un momento, pues mi compañera, ¿no? Trataba de dar un ejemplo para que podamos comprender. Sin embargo, bajo la aclaración de que nuestro sistema penal no comparte este justificativo, justamente, ¿no? Por el dilema que es motivo, ¿no? de discrepancia, el derecho ordinario con el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas en nuestro estado, ¿no? Sin embargo, el Código Penal pues es aplicable, ¿no? para todos. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos al criterio mixto. Todos los criterios hasta el momento son deficientes por sí solos, por lo que para regular un fenómeno tan complejo como este, las legislaciones modernas están utilizando este criterio mixto, que consiste en combinar los criterios anteriores ya mencionados, siendo las más comunes el psicológico y psiquiátrico, el biológico y biológico y psicológico. El biológico psiquiátrico tiene en consideración tanto las alteraciones fisiológicas y orgánicas de las personas como de las deficiencias mentales clínicamente comprobadas. Prueba de esto está en las legislaciones que consideren como inimputable a una persona que sufre una intoxicación crónica, siempre y cuando la misma le haya ocasionado trastornos mentales. Podríamos mencionar, ¿no? que nuestra legislación penal destaca este punto, sobre todo en lo que es el biológico psiquiátrico, ¿no? En la cual se tiene que comprobar una deficiencia mental para que justamente sea, ¿no? un justificativo mero de inimputabilidad. Ahora vamos a hablar sobre las causas de la inimputabilidad en nuestra legislación. Haciendo una investigación previa, quiero hacer referencia a la reforma de 1997, que justificaba en torno a las causales de la inimputabilidad establecidos en el Código Penal boliviano, sustantivo en su artículo 17, donde tenía los siguientes fundamentos. Se reformula la regulación de la inimputabilidad tomando en cuenta la insuficiencia de alguna de sus causales y el anacronismo de otras, como es el caso del indio selvático y la sordomudez o ceguera. La nueva regulación enmarca el principio de culpabilidad y la evolución de la doctrina en la materia.
La siguiente diapositiva. Como podemos observar, tras una modificación a lo que es este artículo y al sistema de Código Penal, en Bolivia tenemos, ¿no?, un nuevo concepto para una mejor comprensión. El artículo 17 del Código Penal vigente menciona lo siguiente: inimputabilidad. Está exento de pena el que en el momento del hecho por enfermedad mental o por grave perturbación de la conciencia o por grave insuficiencia de la inteligencia no pueda comprender la antijuricidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión. Las causas de inculpabilidad son hechos que absuelven al sujeto en el juicio de reproche porque destruyen el dolo o la culpa. Esto lo podemos asociar, ¿no?, justamente con las situaciones que se han ido dando, ¿no?, mérito para poder comprender justamente quiénes son imputables y quiénes no. Las causas de inculpabilidad destruyen el vínculo ético y psicológico que se requiere para la existencia del delito. Las causas de justificación destruyen la antijuricidad del acto típico. Las causas de inimputabilidad convierten a una persona en incapaz penal. Y las causas de inculpabilidad destruyen el dolo o la culpa. Si no hay dolo, eso quiere decir que no existe culpa y no existe tampoco el delito. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. El 17 de julio del año 2014 se promulgó en Bolivia el nuevo Código Niño, Niña y Adolescente, más conocido como la Ley 548. Este código modifica el artículo 5, haciendo gran relación e influencia en el Código Penal, disminuyendo la edad de inimputabilidad penal, siendo de 16 a 14 años, lo que representa una medida regresiva en contra de los derechos de la niñez. El artículo 5 vigente del Código Penal menciona lo siguiente en cuanto a las personas. La ley penal no reconoce ningún fuero ni privilegio personal, pero sus disposiciones se aplican a las personas que en el momento del hecho fueren mayores de 14 años y la responsabilidad penal de adolescentes de 14 años y menores de 18 estarán sujetas al régimen especial establecidos por el Código Niño, Niña y Adolescente. Para poder comprender mejor este punto, tenemos que hacer un conocimiento, ¿no?, previo al sistema jurídico de nuestro estado. Se dice, ¿no?, que un menor de edad a partir de los 14 años pues es sujeto, ¿no?, de derecho, pero sin embargo un menor de edad menor a los 14 años nos da a entender este artículo de que no es un sujeto de derecho, ¿no? Como establece justamente, ¿no?, el artículo 17 del Código Penal, catalogándolo como inimputable. Hemos cumplido justamente, ¿no?, con este último punto, lo que es la participación del grupo 3 bajo los temas de imputabilidad y la inimputabilidad. Queremos agradecer por su tiempo, doctor, y a toda la sala, a todos los compañeros por la atención prestada. Ya, si hay alguna duda de parte de los estudiantes al grupo, por favor. Este tema un poco va a establecer en los casos de cuándo existe responsabilidad, cuándo no existe responsabilidad, ¿no? Eso es lo fundamental que tenemos que tener claramente. ¿Qué es la imputabilidad? ¿Qué es la inimputabilidad, la semimputabilidad? ¿Y en qué circunstancias se da? Preguntas, dudas, comentarios, por favor. Preguntas. ¿Podrían compartir el banco de preguntas, Marco? Marco.
Doctor, ahora sí lo escucho. ¿Podríamos realizar algunas preguntas o alguna aclaración, tal vez de alguna parte perdón, algún integrante del grupo que quiera hacer sobre el tema? Claro que sí. Justamente no quiero ceder también a la participación de algunos de los integrantes de este grupo para que puedan también despejar algunas dudas que puedan existir. Eh, Quisiera destacar algún punto del tema que nos pueda también, con su conocimiento y experiencia, sacar de dudas. La modificación del Código Penal en su artículo 5 hacía referencia justamente, ¿no?, al tema de la aplicación de la pena eh, a las personas, básicamente, ¿no?, haciendo referencia a la edad. Si bien la última modificación ha hecho un retroceso, ¿no?, disminuyendo la edad de los 16 a los 14, no sé, justamente no hacía mención al tema de creo que tendríamos, ¿no?, que considerar como sujetos de derecho a los menores de edad también, porque justamente la Constitución Política establece, ¿no?, los derechos básicos y fundamentales a las personas, sin especificar la edad, ¿no? Pero el Código Penal nos limita, ¿no?, poniendo edades, ¿no?, para los cuales se aplica la imputabilidad o la inimputabilidad en este caso. En realidad no se vulneran los derechos de los menores, simplemente se establece que las personas deben responder a sus actos, y esto en virtud a justamente el concepto de que cada persona responde de sus actos dentro de las capacidades. Si hablamos de que un joven de 16 años tiene la capacidad mental para saber sobre sus actos, ¿no? Se ha visto también que un menor de 14 años, o un adolescente de 14 años tiene la misma capacidad. Entonces, se ha podido también observar, pues, de que muchos adolescentes cometen delitos y, en algunos casos, beneficiándose de su edad, han cometido delitos y se han salvado, ¿no?, en esta circunstancia. Por eso se ha visto que el legislador ha considerado, pues, reducir la edad de 16 a 14 años. Ahora, no nos olvidemos de que los adolescentes se consideran como infractores. Hoy en día estos infractores son enjuiciados y cumplen simplemente una quinta parte de la condena total que un adulto cumpliría. Por ejemplo, si comete un asesinato, ¿ya?, serían 30 años sin derecho a indulto, pero un menor infractor solo va a pagar pena de 6 años, ¿ya? Estos 6 años los pagará en un centro especial para menores infractores. Aquí en Cochabamba se denomina Cometa, ¿ya? Ahora, este centro Cometa solo recibe a infractores hasta los 18 años. Si su pena supera la reclusión, los 18 años, este ciudadano, ya mayor de edad, es remitido a los centros penitenciarios normales para que concluya de pagar su pena, ¿ya? Entonces, a ver, si me dejo entender, se está comprendiendo, ¿no? Si yo tengo 14 años, he asesinado, me dan pena 6 años. A ver, voy a prender mi cámara, creo que me estoy... Ya. Aquí está. Son 6 años que se me da de pena. Yo tengo 14 años, ¿verdad? Cumplo un año en la cárcel o en el centro Cometa, 15, 16, 17, 18 años. Es decir, 4 años voy a cumplir en el centro Cometa. Y estos 2 años que me faltan todavía, como ya soy mayor de edad, tengo 18 años, estos 2 se me remite a un centro penitenciario para que termine de pagar mi condena. ¿Se está entendiendo?
Ajá. A ver, acá su compañero tiene una pregunta. Lo escuchamos. Esto de los 6 años, licenciado, si los documentos, digamos, robo, violación, asesinato, ¿solo son 6 años o varía No, varía. los años? Eso, por favor. Según el Código Niña Adolescente, no se considera a los menores como delincuentes, sino como infractores. Eso quiere decir de que toda pena que se le imponga a un adulto, sea 5 años, 10 años, 15 años, 20 años o 30 años, como es el caso del asesinato, el menor infractor solo va a cumplir la pena una quinta parte, es decir, la pena la dividimos entre 5 y solo una partecita de estas 5 cumple el menor infractor. Por eso les decía, si estamos hablando de un asesinato, son 30 años. Dividimos entre 5 y sería 6 años nomás. Es decir, un menor infractor que haya asesinado solo pagará 6 años de reclusión en el centro de infractores y si es que pasa los 18 años, continuará cumpliendo su condena hasta cumplirla en un centro penitenciario. ¿Se entiende esto? Por favor, ¿me confirman? Sí, doctor, se entiende. Muchas gracias por la explicación. Listo, perfecto. Si hay alguna duda, pregunta por favor sobre la exposición del grupo 3. Ahora es el momento, por favor, tenemos 3 minutos para resolver cualquier duda. López, lo escuchamos. Buenas noches, doctor. Una consulta. En caso de que, digamos, el infractor o el joven haya, bueno, se le haya dado por asesinato solamente 6 años por ser menor de edad, Sí. y yo quisiera que llegue a cumplir una sentencia más amplia, ¿se puede apelar para que lo vuelvan a enjuiciar o se queda con solamente esa condena? No hay posibilidad de ampliar esa condena porque el Código Niña Adolescente establece de que los menores infractores no son delincuentes, sino infractores, considerando de que han cometido un error, no se les puede dar una pena completa. Entonces, simplemente se les da una quinta parte de la pena que se cumpliría por un adulto. ¿Ya? Gracias, doctor. Listo. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? O aquí los que están en aula. Por acá, por favor, para que escuchen sus compañeros. El centro de acogida, me comenta, es como en los centros penitenciarios que a veces por buen comportamiento va reduciendo la pena o sí se cumple el tiempo estipulado. Ya. Ahora, resulta, y es cierto, no teníamos que tocar ese aspecto, pero lo vamos a tocar por la consulta que hace su compañero. Hay una ley que se llama Ley de Ejecución de Penas. Esta ley, ¿ya? En su parte principal de la resocialización y la reinserción de los condenados, establece de que si una persona estudia, trabaja, ¿no? Muestra buena conducta, gracias, ¿no? Puede reducir su pena, ¿ya? Entonces, si cumple 2/5 partes, 3/5 partes, ¿no? Se le puede dar algunos beneficios, lo que es extramuro, libertad condicional. Eso se refiere de que no va a terminar de cumplir su condena en la cárcel, sino libre. Pero eso no es para todos. No es para reincidentes ni para delitos graves como asesinato, parricidio, genocidios y otros delitos. Son para delitos que son penas leves, ¿no? Y obviamente tiene que ser su única condena y que muestre buena conducta y principalmente arrepentimiento. ¿Ya? Por favor, ya se va a cortar. El grupo 4 va a estar listo, por favor, para conectarse y empezar, ni bien comencemos en la hora.